Dilatación de los materiales. Casi la totalidad de los materiales se expanden al aumentar su temperatura. El cambio en la temperatura hace que el líquido de un termómetro de mercurio se expanda. Esto también se utiliza, por ejemplo, en la construcción de puentes, en donde se utilizan articulaciones especiales que permiten que el puente pueda expandirse o contraerse, para que de esta forma no colapse cuando existan variaciones de temperatura ambiente. Tenemos básicamente los siguientes tipos de expansiones. Expansión lineal. La expansión lineal no es nada más que la expansión de un material en una sola dimensión. Por ejemplo, tenemos las imágenes a continuación, en donde tenemos una varilla con longitud inicial L0 y temperatura inicial T0. Si a esta varilla le aplicamos un cambio en su temperatura igual a ΔT, tendremos una variación en su longitud igual a ΔL. Esta expansión es lineal, por lo que si a la varilla le aplicamos un cambio de temperatura igual a 2 veces ΔT, su dilatación también será el doble, 2 veces ΔL. También se observó experimentalmente que si tenemos dos varillas de un mismo material a una temperatura inicial igual y se le aplica un cambio en su temperatura igual, pero una de las varillas es el doble de la longitud que la otra, su variación en la longitud también será del doble. Aquí podemos observar que si tenemos una varilla de longitud L0 y otra varilla del mismo material pero con longitud 2 veces L0, a las cuales le aplicamos un cambio en la temperatura igual de ΔT, observamos que en el primer caso la variación en su longitud va a ser igual a ΔL, mientras que en el segundo caso será igual a 2 veces ΔL, con lo que deducimos que la dilatación será proporcional también a su longitud inicial. Ya con esto podemos deducir la siguiente ecuación. ΔL igual a una constante de proporcionalidad que será diferente para cada tipo de material debido a que diferentes materiales tendrán diferentes dilataciones, multiplicada por la longitud inicial de ese material multiplicada por el cambio en su temperatura. Esta es la expansión térmica lineal. Si un cuerpo tiene una longitud inicial L0 a una temperatura T0, al tener una temperatura final T igual a la temperatura inicial más ese cambio en su temperatura, su longitud final será L igual a la longitud inicial más la dilatación lineal. En la longitud final le reemplazamos el valor de la dilatación lineal, tenemos que L va a ser igual a la longitud inicial más el producto del coeficiente de dilatación lineal por la longitud inicial por el cambio en la temperatura. Sacamos factor común y finalmente nos queda que L va a ser igual a L0 que multiplica a 1 más el coeficiente de dilatación por el cambio en la temperatura. Con esta ecuación finalmente podremos encontrar la longitud final bajo cierto cambio en la temperatura. Internamente lo que sucede cuando se expande un material es lo siguiente. Podemos modelar los átomos en un sólido como si estuvieran unidos por un resorte, en donde será más fácil estirarlos que comprimirlos, en donde tendremos una distancia media entre ellos. Hacemos una gráfica de la distancia media entre los átomos versus la energía potencial, con lo que podemos observar que al aumentar la energía potencial, la distancia media entre los átomos va a ser mayor. O sea, lo que podemos entender aquí es de que a mayor energía potencial, la distancia media de estos va a ser mayor, por lo que van a ocupar un mayor espacio, y esto se observa en la expansión del material. Otro tipo de expansión que tenemos es la expansión volumétrica. Básicamente la expansión volumétrica es la expansión en el volumen de un material. La fórmula es básicamente la siguiente. Delta V va a ser igual al coeficiente de expansión, en este caso volumétrica, por el volumen inicial por el cambio en la temperatura, ya que sabíamos que al igual que en la expansión lineal, tenemos que si al someter a un material a un cambio de temperatura, va a tener una diferencia de volumen, que también será proporcional a su volumen inicial. Esta es la expansión térmica superficial. Podemos encontrar una relación entre el coeficiente de dilatación lineal y el coeficiente de dilatación volumétrica. Si por ejemplo tenemos un cubo con longitud del lado L, su volumen va a ser V igual a la longitud de uno de sus lados al cubo. Los valores iniciales de la longitud de sus lados y de su volumen serán L0 y V0 respectivamente. Si aumentamos la temperatura en ΔT, vamos a tener que dV igual a dV sobre dL por dL. Y podemos observar aquí lo que tenemos es la derivada del volumen con respecto al tiempo. Sabemos que el volumen es igual a la longitud inicial al cubo, por lo que si derivamos esto con respecto a L, nos va a quedar que dV es igual a
3 por L al cuadrado, derivando bajamos el 3, restamos 1 al exponente, nos queda 3L cuadrado por el DL. Ahora si recordamos la ecuación de dilatación lineal, sabemos que DL es igual al coeficiente de expansión lineal por la longitud inicial por S delta T. Simplemente reemplazamos este DL en la ecuación de la expansión de volumen y nos queda que dV es igual a 3 veces la longitud inicial al cuadrado por el dl, que en este caso es igual a alfa por la longitud inicial de uno de sus lados por el cambio en la temperatura, lo que va a ser igual a 3 veces alfa por v sub 0 por delta t. Este 3 veces alfa es el coeficiente de expansión volumétrica, que lo representamos con la letra beta y que es igual a 3 veces alfa. Por lo que finalmente tenemos que la expansión volumétrica va a ser igual a dV igual a beta por v sub 0 por delta t, en donde beta es el coeficiente de expansión volumétrica, v sub 0 el volumen inicial del cubo y dt el diferencial de temperatura. A continuación podemos observar una tabla que contiene los coeficientes de dilataciones volumétricos de distintos materiales. Las unidades de los coeficientes tanto lineales como volumétricos son kelvins a la menos 1 o grados centígrados a la menos 1. A continuación demostraremos la dilatación lineal de una varilla. Mostraremos el montaje para la práctica de dilatación. Lo que tenemos ahí es un recipiente Erlenmeyer con cierta cantidad de agua calentándose en una hornilla eléctrica y un termómetro que mide la temperatura. Una vez que se evapore el agua pasará a través de la varilla haciendo que ésta se dilate. Lo que vemos ahí es un micrómetro que va a medir la variación de la longitud de la varilla. Y finalmente vemos que el vapor de agua se condensa en ese recipiente de aluminio. Luego de esto procedimos a calibrar el micrómetro encerando las plumas. Aquí ya podemos ver el procedimiento en donde tenemos el vapor de agua condensándose. El agua en el recipiente de Erlenmeyer está hirviendo, por lo que el vapor de agua va a atravesar por la manguera y a la varilla metálica. Las dilataciones las podremos observar en el micrómetro que empezará a girar sus agujas. El orden de estas dilataciones será del orden de las micras, o sea, de millonésimas partes de un metro, por lo que era necesario un dispositivo que sea muy sensible